Hola, ¿cómo está? En esta oportunidad vamos a estudiar lo que es la presión. ¿Qué es la presión? La presión es una magnitud física que expresa la fuerza ejercida en forma perpendicular. Es decir, la fuerza que se ejerce. Pero esa fuerza debe ser en forma perpendicular o la componente perpendicular hacia un cuerpo sobre la unidad de superficie, área. O sea, la fuerza sobre el área, es decir, fuerza en la unidad de área. Eso es esencialmente la presión, fuerza sobre área. Como cuando usted se para en un techo. Usted está haciendo una presión. Su peso es una presión sobre el área donde está parado, ¿de acuerdo? Y cuya unidad del Sistema Internacional de Medida es el Pascal. O sea, esto que hasta aquí un Newton sobre metros cuadrados, el Sistema Internacional de Medida se llama el Pascal. Entonces la presión es fuerza sobre área, pero fuerza la componente perpendicular al área, la componente perpendicular. Eso es presión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la unidad de presión, acá, la unidad de presión, entonces presión pues, es igual a la presión como es fuerza sobre área, y la fuerza en el sistema internacional se expresa en newtons sobre metros cuadrados. Newtons sobre metros cuadrados. Y a esto lo que se llama Pascal. Lo hacemos con PA. Entonces, la presión es una magnitud física que es fuerza sobre área. Es decir, lo más fácil de decir, mire, cuando usted está en un techo de su casa y se sube y se para en ese techo, usted está haciendo una presión a las láminas donde usted está parado. Y esa presión es su peso sobre el área, sobre el área. Y ese peso se expresa en newton sobre metros cuadrados y eso se llaman pascales. Esta es la unidad en el sistema internacional. Hay otro pocón de unidades. Una DINA sobre centímetro cuadrado. Un newton sobre metro cuadrado, que esta es el pascal. Una atmósfera es muy utilizada. Un kilogramo sobre centímetro cuadrado. Los milímetros de mercurio son otras unidades. Pulgadas de mercurio, una libra sobre pulgadas al cuadrada. Digamos que estas son algunas de las unidades básicas en la cual usted puede expresar la presión. Y esta es una tabla de conversión. Esta es una tabla de conversión, ¿de acuerdo? Entonces, pues la presión es la fuerza que se hace en forma perpendicular sobre el área. Si la fuerza está inclinada, pues hay que encontrar la componente perpendicular de la fuerza. Y eso se hace pues utilizando la función trigonométrica seno, ¿de acuerdo? Aquí tengo un ejemplo. Una persona de 60 kilogramos se para perpendicularmente sobre una superficie de 40 centímetros de lado por 30 de lado, o sea, 30 por 40. ¿Cuál es la presión que se ejerce sobre esa superficie? Calcule el valor en todas las unidades dadas anteriormente. Entonces, aquí tengo, mire. Entonces, el peso es 60 por 9,8, da 588 newton. La fuerza que se hace es el peso de esa persona. Y está actuando sobre una superficie de 30 centímetros por 40. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer es expresar, encontrar el área, pero el área es mejor expresarla en metros cuadrados. 40 centímetros son 0,4 por, sí, el área, ancho por largo.
por 30 centímetros, que es 0,3 metros cuadrados. Ese es el área de esa superficie. Y eso da 0,12, al multiplicar da 0,12 metros cuadrados. Ese es el área. Ya tengo el área, ya tengo la fuerza, que es el mismo peso, es el peso de la fuerza que ejerce sobre esta superficie. Entonces yo puedo encontrar la presión. Entonces la presión, pues es igual a fuerza sobre área. Y eso pues es igual a 588 newtons, 588 newtons sobre 0,12 metros cuadrados. Y eso pues nos da, haciendo eso aquí en la calculadora, ya les digo cuánto nos da. 588 dividido 0,12 da 4.900, ¿qué? Sí, 4.900. Y estos son newtons sobre metro cuadrado que se llaman pascales. Listo. Ya tengo la presión en pascales. ¿Ya? La quiero expresar ahora, la quiero expresar en Dina sobre centímetro cuadrado. Entonces, mire, entonces repito. Ya la tengo en pascales, ya está en pascales, y la quiero expresar en Dina sobre centímetro cuadrado. Ya tengo en esta unidad. Entonces, para pasarla a esta unidad hay que multiplicarla. Este es el factor de conversión. Hay que multiplicarla por 10. Entonces, la presión, que es igual a 4.900 pascales, y la multiplico por 10, igual a 4.900 por 10, y queda dinas sobre centímetros cuadrados. ¿Listo? Y eso da 49.000 dinas sobre centímetros cuadrados. Y eso se llama varias. Esta unidad tendrá su nombre especial, varias. Varias. Vea. O sea, tendré que colocar como vea. Varias. Repito, si yo tengo mi unidad en pascales, o sea, newton sobre metros cuadrados, y la quiero pasar a Dina sobre centímetros cuadrados, que se llaman varias, yo multiplico por aquí es donde yo sé que la quiero pasar. La quiero pasar a atmósferas, entonces lo multiplico por este factor. De pascales a atmósferas. Entonces, yo digo acá, presión igual a 4.900 pascales. 4.900 pascales, pues es igual a 4.900 por ese factor. Ese factor aquí dice que es de aquí a atmósferas. 4.8692 por 10 a la menos 6. 4.8692. 4,8692 por 10 a la menos 6. Esos son atmósferas. ¿Cuántas atmósferas? Es una unidad importante. Ese es el factor de conversión. Y eso nos da como resultado 4.900 por 4.8692.
8692 por 10 elevado a la menos 6. Y eso da 0.00238,6 atmósferas. Unidad importante, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otra conversión que es a milímetros de mercurio, que tiene sí fundamental. Hay otras unidades. Ay, perdón, aquí era 9, 9,86,99. 9. Aquí es 9. Al corregir, ese es el factor de conversión. Y es 9. 0.0, 0.0, 4883, 48,3, 5, 6. Listo. Ese es. Ahora, vamos a pasar a milímetros de mercurio. La presión es igual a 4900 pascales. Y la quiero pasar a milímetros de mercurio. Entonces lo multiplico. Entonces voy y busco el factor de conversión. El factor de conversión, aquí busco milímetros de mercurio. 7.5 por 10 a la menos 3. Coloquémoslo así, 7.5 por 10 a la menos 3. Quiero pasar de pascales a milímetros de mercurio. 7,5 por 10 a la menos 3. Entonces lo multiplico por 7,5 por 10 elevado a la menos 3. 10 elevado a la menos 3. Y esto nos da en milímetros de mercurio. Y eso nos da 4.900 por 7.5 por 10 elevado a la menos 3. Da 36,75 milímetros de mercurio. Como si lo estuviera midiendo con un termómetro de mercurio. Esa es la presión. Mire, entonces ya tengo la presión, ya sé cómo calcular la presión, tengo el peso, tengo la superficie, fuerza sobre área. Aquí la presión me la da en pascales, la puedo pasar a Dina sobre centímetros cuadrados, multiplicando por el factor de conversión que ya explicamos. Tengo eso se llaman varias. La presión la puedo pasar a atmósfera, multiplico por el factor de conversión que está en la tabla y me da en atmósferas. Tengo la presión en pascales y la quiero pasar a milímetros de mercurio colocando el factor de conversión que está en la tabla y tengo la presión calculada en diferentes magnitudes. Puedo calcular más magnitudes en otras unidades y entonces utilizamos los factores de conversión. Por ejemplo, si yo quiero pasar de pascales a libras sobre pulgadas al cuadrado, entonces yo utilizo este es el factor de conversión y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces nos veremos en el siguiente video. Ya vimos el concepto de presión hoy. Gracias.